La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. La idea de esta reunión, que es la primera, una por departamento, es Córdoba la primera reunión, es presentar un balance de la actividad del Gobierno Nacional en el departamento de Córdoba. Hemos recibido de algunos ministros, ministras y directores, tengo que decir que pocos, un informe de actividades en el territorio. Y quiero presentarlas para la discusión. Hemos pasado ya un poco más de la mitad del gobierno. Tendremos este año y parte del año entrante como gobierno. El plan de desarrollo seguirá con otro gobernante hacia el año 2027. Allí termina. Espero que el otro gobernante, para profundizar este plan de desarrollo, continúe la labor progresista del Gobierno del Cambio. Como persona de la región, al fin dijimos que Córdoba iba a tener su primer presidente. Por primera vez ganamos las elecciones en el departamento en el año 2022. Indudablemente era una circunstancia que después de una época bastante oscura, que está inmersa dentro de la corrupción política, casi como toda la del país, pero también inmersa en una historia terrible de miedo, de terror, que hunde sus raíces en el conflicto armado de uno y otro color, pero que dejó en manos del paramilitarismo prácticamente un movimiento campesino masacrado. Era bastante difícil no solamente venir antes de ser presidente, sino sobre todo ganarle a aquellas fuerzas que no fueron capaces o que fueron cómplices de la masacre. Luego es entendible que la población, después de ese triunfo electoral, haya tenido muchísima expectativa sobre lo que este gobierno del cambio iba a hacer en un departamento tan martirizado, en la ruptura que este mismo departamento provocó políticamente y que ayudó en uno de los hechos que hoy es comentado mundialmente. ¿Cómo es posible que después de tanta muerte, de tanta represión, de tanto miedo y terror en las noches, en todos los rincones de Colombia, un gobierno progresista haya sido capaz de ganarle incluso a los jefes de ese terror y de ese miedo? Córdoba ha vivido esa violencia alrededor de un tema fundamental. Lo hemos repetido hoy una y otra vez. En realidad, la historia de la gente de este departamento tiene que ver con la tierra. Somos hombres y mujeres de la tierra, de una de las tierras más fértiles de Colombia. El río Sinú construye un valle, vitaliza un valle que hace de sus tierras de las más fértiles del mundo incluso. Y es por tanto el departamento de Córdoba el que tendría, gracias a la fertilidad de sus tierras, que tener uno de los mayores avances como sociedad totalmente en términos de progreso de la vida humana, de la niñez, de la gente del común alrededor de la tierra, de lo que generaría la riqueza en esa tierra, el trabajo humano, cultivar el maíz, cultivar el alimento e industrializarlo.
algo se ha avanzado en esta historia agraria, pero indudablemente esta historia agraria, que es la base de la economía de Córdoba, se hundió en el conflicto mismo alrededor de un tema fundamental. La tierra quedó mal repartida. Y no fue Dios el que la repartió mal. Dios no reparte la tierra, dijo que era para toda la humanidad. Quien la repartió mal fue el ser humano, porque un grupo muy pequeño pero poderoso de personas desde el origen del departamento se apropió de la tierra que era de los indígenas, en primerísimo lugar. Ahí aún suena el indio sinuano, ¿lo han escuchado? Ya no se escucha el indio sinuano en las emisoras de Córdoba. Pues se escucha champeta y los norteños del norte de México, pero no se escucha nuestra propia música. El indio sinuano fue hecho por un hombre de Córdoba, Máximo Jiménez, hasta donde tengo memoria, luchador campesino. Música que, maestro, me gustaría que se tocara, porque también yo creo que se puede traducir al porro o de pronto hacerlo sonar por ahí, ya que en las emisoras no se escucha, porque es una canción y una letra que habla de la verdadera historia de la tierra en Córdoba. El indio sinuano lo que nos cuenta es que esta tierra era de los indígenas zenúes y otros pueblos, y que fue expropiada, la primera gran expropiación, por una serie de piratas, de bandidos, que luego heredaron, y después, a partir de la sangre y del despojo campesino, fue quedando en manos de poquísima gente, hasta el punto que ya ni siquiera la gente de Córdoba sabe quién es el dueño de la tierra, porque no son nacidos en el departamento de Córdoba. Vinieron detrás de las armas para abaratar la hectárea, y luego compraron muy barata la hectárea o amenazaron al dueño o a la viuda, y terminó la tierra en manos de unos muy pocos, y ese es el problema fundamental del departamento. Cuando llegó nuestro gobierno no fue a defender ese despojo, tampoco a producir lo contrario. Ahora nos vengamos, no nos vengamos. Dijimos, con las normas que aún tenemos, que podían ser mucho más eficaces si no hubiese sido porque el Congreso de Colombia no ayuda, porque prefiere apoyar a los terratenientes improductivos del país. Algunos de ellos, los senadores y congresistas, son parte de los terratenientes improductivos del país. No ayudaron a cumplir el primer punto del acuerdo de paz firmado en el año 2016, que es una declaración unilateral de Estado, que significa que es un compromiso que entregamos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un compromiso con la humanidad. Ni siquiera si nosotros cambiamos la Constitución en contrario, se puede modificar ese punto de acuerdo. Tal la magnitud y la fuerza vinculante del acto que se produjo en el año 2017 al llevar el acuerdo de paz firmado hacia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que permanentemente exige información cada 3 meses y que cada presidente, cualquiera que sea su color político, tiene que presentarle para saber en qué ha avanzado. Bueno, yo tengo que decir que en el primer punto de los 3 principales, la reforma agraria, entregar 3 millones de hectáreas al pueblo campesino en todo el país, solo este gobierno ha avanzado. Ni Santos,
Ni Santos ni Duque avanzaron en la reforma agraria. A Santos se le olvidó hacer un fast track para una ley de reforma agraria. Él creo que así se lo hicieron entender sus asesores. A veces los asesores lo engañan a uno. Yo diría que muchas veces construyen una burbuja para que uno no se dé cuenta y mientras tanto hay gentes que hacen y deshacen de una administración. Yo de esto me hago y me doy cuenta, porque indudablemente para mí no solo es un acuerdo supraconstitucional entregado a la humanidad a través del Consejo de Seguridad, sino que para mí mismo es un principio de vida el que en Colombia creo que es la verdadera paz. Se tiene que entregar la tierra productiva a quienes trabajan, a la mujer y al hombre campesino. Solo este gobierno lo ha cumplido. Pudo Santos, sí, presentar un proyecto en el fast track al Congreso Nacional. En ese momento él tenía mayoría por la paz, pero no se atrevió. Creyó que ya la ley 160 garantizaba la reforma agraria. Incluso ahí tiene un artículo para poder extraditar, para poder expropiar, pero no funciona por una sola razón. Cualquier trámite, los principales que la ley 160 creó, se tiene que hacer a través de juez y no por acto administrativo, y los jueces tienen engavetados todos los procesos agrarios porque no fallan al favor del campesino, excepto algunos muy valientes, sino que fallan a favor del terrateniente o de sus herederos, y la reforma agraria no se ha podido hacer en Colombia. Duque ni se diga, mientras por lo menos había la intención de Santos de firmar un acuerdo de paz, y lo hizo. Duque lo que hizo fue destruirlo. Trizas, dijo, o un amigo de él dijo, hacer trizas la paz. Yo todavía pienso que tenía en la cabeza ese señor, muy cachaco él, muy rico. Él fue socio del hermano de Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos hoy, que ha pedido descaradamente que a Colombia la bloqueen y la sancionen. Bueno, con el familiar de Bernie Moreno, amigo de Andrés Pastrana, el señor Londoño, el mismo que dijo que había que hacer trizas la paz, trasladó cuantiosos recursos del Banco del Pacífico que estaba en el Ecuador, en Colombia y en Panamá a sus bolsillos. Fue así como Invercolsa, que tenía en ese entonces unos 8 millones de dólares en acciones, recuerdo, escribí un libro sobre eso, está publicado por la editorial del Tiempo, pero ya no sé en dónde estará el libro, hay que rebuscarlo, con 8 billones de pesos, billones con B larga, Invercolsa se volvió propiedad del señor Londoño, propiedad privada del señor Londoño, y para pagar la cantidad de plata hizo un préstamo del Banco Pacífico y nunca pagó el préstamo, hasta donde yo sé. Fácil volverse rico así. El Banco del Pacífico estaba dirigido por una familia, una empresa que se llamaba Westfield, y los dueños en Colombia de esa empresa eran los amigos familiares del actual senador de los Estados Unidos, el señor Bernie Moreno. Por eso nos odia, porque yo hice esa denuncia y porque escribí el libro de esa denuncia que se tramitó en el Congreso de la República en un gran debate de ese entonces, año 1999, y que no tuvo desarrollos penales por una sola razón. El fiscal general de la Nación era amigo personal y político de los señores Moreno,
archivó el proceso y resultó ser que el señor fiscal Luis Camilo Osorio era precisamente ayudante de la cúpula del paramilitarismo en el departamento de Córdoba. Así se roban a Colombia, así se vuelven millonarios, así condenan a la gente al hambre. Así es que tenemos esta inmensa desigualdad social. Por eso dijeron que había que hacer trizas la paz, para que la tierra no se le repartiera al campesino y siguiera quedando en manos de los pocos que hoy la tienen, los que se ensuciaron con sangre campesina en el departamento de Córdoba. Bien, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el resultado final? O en final no, porque todavía nos queda medio gobierno, de lo hecho alrededor de la tierra en Colombia y en Córdoba. Podemos decir que en Córdoba se ha gestionado, tenemos en nuestro poder ya 130.000 hectáreas de tierra para entregársela, ya se ha entregado en buena parte al campesinado de este país. Aquí solo voy a mencionar lo que los ministros y ministras quisieron entregarnos. 130.000 hectáreas no es cualquier cosa. Creo que esto es un hecho histórico. Para quien ya no viva de la tierra, quizás sea un dato alejado de la existencia. Pero resulta que este departamento vive de la tierra, así vivamos en la ciudad. Es la tierra la que permite la agroindustria. Es la tierra la que permite impuestos. Es la tierra la que permite trabajo. Es la agroindustria la que permite el trabajo. Es la tierra la que permite la riqueza en este departamento. 130.000 hectáreas nunca se habían repartido en el departamento de Córdoba. Nunca. Es decir, que aquí estamos ante uno de los hechos de la democratización más grandes de la historia de este departamento, yo diría de la más. Esas 130.000 hectáreas ya constituyen en parte la reserva campesina de Tierra Alta. Por Tierra Alta fue que surgió la violencia en el departamento de Córdoba. Primero en manos de la guerrilla, el EPL, después en manos del paramilitarismo. Desde allí se impartían las órdenes, primero de qué ganaderos secuestrar, segundo, manos de los segundos, de qué campesinos asesinar. Podemos decir con orgullo que entonces tenemos una reserva campesina. ¿Qué significa una reserva campesina? Significa que no se puede vender la tierra ni ningún terrateniente la puede comprar. Significa que el campesino puede laborar tranquilo su tierra sin el miedo. Significa que el Estado tiene que ayudar con créditos baratos, con tecnología, con educación y comprar las cosechas y ayudar al campesino o a la campesina. Significa que allí donde habían matones y asesinos reuniéndose, ahora podrá reunirse la comunidad en tranquilidad para planificar su futuro, para construir su riqueza. Hemos entregado tierras en una gran cantidad de haciendas. Aquí Felipe Harman tiene la lista. He venido varias veces a entregar esa tierra y aquí cuando nos vayamos de este gobierno, que espero continúe en los siguientes años, Felipe, tenemos que haber entregado en tierras a la población campesina del departamento de Córdoba 200.000 hectáreas para que este departamento ahora sí pueda gritar democracia, paz y pueda gritar riqueza y prosperidad en sus familias.
Sí, la tierra primero se gestiona, se adquiere porque no tenemos tierra, la hemos adquirido, después se procesa para entregarla y titularla, como acabamos de hacer, en el caso de Tierra Alta y de varias haciendas, y tiene que estar acompañada, Felipe y ministra de Agricultura, del crédito agrario, del acompañamiento tecnológico, de la compra de las primeras cosechas, hasta que el campesinado pueda establecerse definitivamente a través de una producción estable y sostenida en el tiempo que permita el progreso y, como lo decía en campaña electoral, que permita al menos que la hija del campesino pueda estudiar lo que se le dé la gana, así sea medicina, o que el hijo del campesino incluso pueda llegar a ser general de la República. En salud nos han informado que en este momento ya el departamento de Córdoba tiene 340 equipos de médicos y enfermeros recorriendo el departamento. ¿Qué significa eso, alcalde y gobernador? Que en este momento cada equipo tiene 5 personas que tienen que ver con profesiones de la salud, auxiliares de enfermería, enfermeras, promotores de salud, médicos, médicas, 5 mínimos que por 340 más o menos nos dan 1.700 personas que recorren las partes más pobres del departamento de Córdoba, cerca de 1.000 familias por cada equipo. Luego estamos hablando de una cantidad de familias que se acercan a las 300.000 en toda la región y cuyo objetivo es mirar al viejito, a la viejita, al niño, al bebé, a la señora embarazada, a la persona que tenga alguna dolencia en su casa. No importa lo lejos que sea, no importa si hay que ir en piragua, en canoa, o que hay que ir en caballo, o caminando largas distancias hasta la última casa, cada equipo de los que estoy mencionando tiene que auscultar la salud de las personas que viven en esa casa. Si detecta la enfermedad, y es el paso que vamos a dar, si detecta la enfermedad, su factura, su diagnóstico, su fórmula médica, ya no la tiene que entregar la señora ya de avanzada edad a ver cuál político por ahí ve para ver si le entrega la plata para comprar en la farmacia, porque eso se hacía aquí incluso a cambio de los votos. No, ya esa fórmula adquiere el valor de ir, si es necesario, al hospital más complejo de la región para que se le dé la medicina a través de la EPS o del Estado de manera gratuita. Aquí ya no se cobra por la medicina y la fórmula del equipo médico es obligatoria para la EPS en donde esté afiliada la persona y la familia que está en el campo, en los más alejados rincones del país. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el modelo actual de la salud, solo los que viven en las áreas ricas de las ciudades y de las poblaciones pueden acceder a un hospital. Porque si la EPS quiere, a veces la llevan, pero al hospital del dueño de la EPS, que puede quedar al otro extremo del país. Y es el presupuesto nacional el que tiene que pagar los costos. Porque muchísimas veces, para ahorrarse costos en la EPS, a pesar que el gobierno ha dado la plata y que se vuelve entonces ganancia, no le dan el tratamiento adecuado a la gente. Es lo que está pasando en nuestro sistema de salud y parte de esa gente se muere por falta de tratamiento. Nosotros estamos construyendo otro modelo de salud diferente. Y es que lo primero que se construye es en el mismo territorio
en el mismo lugar donde vive la persona, allí, así esté lo más alejada que pueda, se pueda llevar el equipo médico, se pueda hacer la atención, y si la persona no está afectada por enfermedad grave, se le pueda enseñar cómo no se enferma, a veces de la diabetes, a veces del cáncer, a veces del corazón, si se tiene una buena alimentación, si se tiene una buena manera de vivir. Todos mis tíos aquí en Ciénaga de Oro y en Montería murieron de diabetes. Doctor Guillermo Jaramillo, todos. Y mi papá tiene diabetes. Mi papá ya llega casi a los 90 años y es el único sobreviviente. Todos los demás murieron casi de joven. ¿Por qué murieron mis tíos en Ciénaga de Oro y mi papá no? Si tenían la misma o tienen la misma enfermedad. Porque nunca hubo un médico que guiara a mis tíos a tener un buen vivir en términos de comida. El alcohol, el suero y el azúcar en demasía en el jugo los mató. Y solo era aprenderse eso. Solo era que lo aprendieran y hubieran podido vivir más. Esto es lo que llamamos salud preventiva. Poder lograr que en la casa se pueda aprender cómo no enfermarse hasta el máximo posible. Al final, la vida nos lleva por los cachos, porque al final tenemos que morir, pero podemos tener una vida más plena, de mayor calidad mientras tanto. Y ese mientras tanto puede ser 80, 70 o 90 años. Ese mientras tanto se logra vivir bien si hay un sistema de salud preventiva que permanentemente esté cuidando a la persona, viva en el barrio Recreo de Montería o viva en la última vereda allá en Tierra Alta. Con estos 340 equipos que hasta ahora llevamos y que tiene que crecer más el número, que se tienen que reponer más los puestos de salud. Aquí no tengo el número de puestos de salud reparados en el departamento de Córdoba, y que tiene que volverse, ojo, no vino el ministro de Educación, pero tengo que repetirlo, que se tiene que volver con que en el departamento de Córdoba pueda abrirse de manera pública y gratuita una facultad de las ciencias de la salud para el departamento de Córdoba. Este tema es fundamental porque si yo le pido a un médico de Bogotá, educado en Bogotá, a una médica que venga a Córdoba, a Tierra Alta, a atender los campesinos, pues puede que me diga que sí. El ministro Jaramillo, ¿sabe cuánto le está pagando un médico para que venga a cumplir una función en los equipos médicos de salud? Yo le pregunté, me quedó asustado un poco. 11 millones de pesos. Y sin embargo hay médicos que dicen que no le gusta viajar tan lejos, que quiere vivir en Chapinero. Si uno va y mira a los médicos que son pagados en hospitales privados a través de los contratos de las EPS, entonces uno encuentra que a un médico o a una médica le pagan 5 millones, 6 millones mensuales. Es decir, que estamos pagando el doble de lo que se gana un médico normalmente en este país, que estamos pagando el doble de lo que se gana una enfermera, un enfermero, de lo que usualmente gana en este país. Y es así como estamos construyendo ya en este momento cerca de 6.000, 7.000 equipos de salud en toda Colombia, de los cuales 340 están ubicados en el departamento de Córdoba. Gobernador, aquí hay que hacer un trabajo, y es que como la salud la manejan los alcaldes con el SPG, más o menos, la gobernación también, hay que hacer un esfuerzo coordinado para que estos equipos crezcan, para vigilarlos, porque tienen que ir
bajo el sol, casa por casa, todos los días. Ahí no te he escuchado bien, pero bueno. Y tenemos que hacer crecer los equipos de tal manera que se pueda cubrir la totalidad de la población del departamento de Córdoba. Alcalde, está su posibilidad en el municipio de Ciénaga de Oro, con la ayuda del Ministerio de Salud, con los recursos del SPG y del SGP y del Ministerio de Salud. Ahora bien, aquí ya en Córdoba tenemos uno de los proyectos construidos ya más grandes de Colombia, en un programa que llamamos Colombia Solar. Colombia Solar es usar el sol, que en Córdoba hay y mucho, y usarlo para producir energía eléctrica a través de una nueva tecnología que cada vez se expande más por el mundo, que es el panel solar. Yo le digo a mi primo que me tumbó la casa materna que en vez del techo de paja le hubiera puesto al menos unos paneles solares, pero ahora hay un edificio, entonces ya no tengo sino el recuerdo lejano de mi casa. El panel solar da energía eléctrica barata. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuánto cuesta la factura de la energía eléctrica entregada por Afinia, que dirige mi directo amigo, el alcalde de Medellín, el señor Fico Gutiérrez? ¿Es barata o es cara? Yo quiero oír bien, ¿eso es barato o es caro? Pues las pruebas que hemos hecho, porque ya no estamos hablando de una sola casa, sino que ya llevamos granjas solares construidas a lo largo y ancho de Colombia donde hay sol, es que el panel solar puede llevar a la tercera parte de su costo la factura de energía eléctrica de una familia, de una empresa, de un lugar. Se han puesto en cantidades en La Guajira, porque es el lugar que más sol tiene de todo el Caribe. Pero ya en Córdoba, al sur de Montería, hay una granja solar que puede darle energía eléctrica a una ciudad como Manizales, por ejemplo. Si tuviéramos varias de esas en el departamento de Córdoba, literalmente la energía de Córdoba sería muy barata. Se podría poner en los techos de cada casa que pueda haber en el departamento de Córdoba y los usuarios no pagarían las tarifas que mi amigo Fico Gutiérrez le está cobrando a la población del departamento de Córdoba a través de Afinia. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que reformar la forma como se está cobrando las tarifas en el país. Ya lo hicimos. Hoy tenemos una nueva fórmula tarifaria que una empresa que se llama XN, que es la bolsa de la energía que hay en Colombia, no está aplicando. Por eso el 30 de enero hay una gran manifestación de usuarios de servicios públicos en la ciudad de Barranquilla, donde voy a asistir personalmente. Hoy se está cobrando ilegalmente las tarifas de energía eléctrica porque no se está aplicando la nueva fórmula de tarifas que este gobierno logró aprobar en la Comisión de Regulación llamada CREC en Colombia. En segundo lugar, ya aprobamos por decreto y resolución de la CREC que se pueda autogenerar energía eléctrica en una casa y vivir de ella. Antes, en una factura, cada uno de ustedes tenía que pagar por la generación de energía eléctrica de la empresa, por la transmisión de la energía eléctrica, por la distribución de la energía eléctrica y por la comercialización de la energía eléctrica, así. Y hoy, a través de la autogeneración,
ustedes no pagan a ninguno. Solo pagan lo que le cuesta el poner los paneles solares en la casa. Pero como los paneles solares en la casa cuestan, entonces el Ministerio de Minas y Energía ya tiene el dinero disponible para, en primer lugar, Afinia ponga los paneles solares en las casas de la gente más pobre del departamento de Córdoba, o si no, nosotros la ponemos y Afinia deja de servir en esta región del país. Colombia Solar es el proyecto, como se llama el proyecto, que esperamos haga la transición energética en Colombia. Para Ciénaga de Oro, en concreto, alcalde, está disponible por 7.000 millones de pesos. Usted tiene que poner un lugar, un lote que quepa, no es muy grande tampoco. Está disponible 7.000 millones de pesos para que el municipio de Ciénaga de Oro tenga su primera granja solar para el servicio de sus habitantes. Se nos ocurrió que los grandes contratistas no hicieran todas las carreteras de Colombia. Los grandes contratistas de carreteras solo están haciendo las dobles calzadas con peaje de alto valor que se han construido alrededor, la mayoría, de Bogotá, de Medellín. Por aquí pasa una hacia Cartagena y viene una, no sé por dónde. Pero nadie hace las carreteras de la región, que se las dejan al departamento y en general el departamento no tiene la plata. Y menos aún hacen las carreteras de los campesinos, que se los dejan a los municipios y los municipios menos tienen plata. Nosotros decidimos ayudar a hacer las carreteras de los campesinos. En el departamento de Córdoba se están haciendo 167 pequeñas carreteras comunitarias para el campesinado de Córdoba. No queremos que ese dinero se entregue pues a una empresa por ahí que muchas veces no conocemos, a veces de un familiar de algún político. Nosotros estamos entregando el dinero a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del lugar donde se hace el camino, la pequeña carretera campesina. Así que en este momento ya llevamos 167 caminos, pero queremos que se ejecuten mucho más en el departamento de Córdoba. Se necesita organización popular. Se han adicionado 630 profesores en el departamento. Según los datos que me entrega el ministro de Educación, aquí está el ministro de Educación en sus... Pedí la cifra. Ustedes le han dicho al presidente, haciendo la evaluación del gobierno a escala nacional, que hemos creado como nuevos cupos universitarios, no como nuevos estudiantes que entran, porque todos los semestres entran nuevos estudiantes, sino de acuerdo a lo que había en número en el gobierno de Duque en el último año. ¿Cuántos nuevos cupos hemos creado nosotros para aumentar la cobertura de educación superior dentro de la juventud colombiana? En una región como el Catatumbo, por ejemplo, ahora muy famosa por lo que ha ocurrido, un joven no tiene sino dos opciones: o irse de la región o irse a las armas y matarse por ahí, como está ocurriendo en este momento. Nosotros creemos que hay una tercera opción: estudiar. Pero estudiar significa abrir las posibilidades del estudio universitario, sea en el SENA, sea en el colegio en los primeros 2 años, sea en la misma universidad,
pública y gratuita. Gratuita porque si no el pobre no puede estudiar. Si se cobra una matrícula, pues ya el que tenga con qué estudia. El Ministerio de Educación dijo que a nivel nacional se han creado realmente 122,000 nuevos cupos, adicionales a los que ya tenía el sistema de educación pública en Colombia. No estamos hablando de universidades privadas. Estos 122,000 nuevos cupos tienen una presencia en Córdoba. ¿Cuántos nuevos cupos se han creado en este gobierno en el departamento de Córdoba? Le voy a dejar ahora que hable en manos y en boca del ministro de Educación aquí presente, viceministro, que nos diga cuántos. Porque esta es una promesa que no se puede incumplir en el departamento ni en ninguna parte del país. Para este año tenemos que pasar de 122,000 nuevos cupos a 244,000 nuevos cupos y el año entrante sobrepasar los 400,000 nuevos cupos por encima de la cifra que dejó el señor presidente, expresidente Duque en su último año de gobierno. Cuando hablamos de 400,000 nuevos cupos que llegarán en el 2027 en nuestro plan de desarrollo a 500,000, estamos hablando de que el intelecto general de la sociedad crece. Estamos hablando que el nivel promedio del conocimiento de la sociedad en cualquier región y en toda Colombia se eleva. Pero estamos hablando de que se eleva más que todo en las jóvenes y en los jóvenes. Los viejitos ya, quizás nos toca algunos cursos de adaptación a las nuevas tecnologías. Si los jóvenes se educan más, entonces las oportunidades de tener una vida mejor, unas familias que puedan vivir mejor que la de sus padres, una sociedad mejor se amplía. Si los jóvenes estudian más, la posibilidad de la paz crece y la posibilidad de que tengamos una Colombia mucho más rica y próspera crecen. Y si se hace en el departamento de Córdoba también, entonces el departamento de Córdoba será mejor. Un valle fértil junto al mar se volverá indudablemente una tierra prometida como lo fue el Egipto o como lo fue Palestina en su momento, o como lo es el Mississippi en los Estados Unidos. Un valle fértil junto al mar significa utilizar al máximo nuestra capacidad productiva y eso lo puede hacer el conocimiento a través de los jóvenes. Aquí a Ciénaga de Oro le pedí al señor director del SENA aquí presente, debe entregarse una sede de alta calidad en Ciénaga de Oro. Ciénaga de Oro. Ese SENA ya se ganó en su diseño el Premio Nacional de Arquitectura. Es decir, en Ciénaga de Oro tendremos el SENA más hermoso del país. Pero eso no puede ser discurso. Están aprobados los diseños y tengo entendido que está el lote ya. Empieza la construcción. Pero, señor director del SENA, yo quiero inaugurar esa construcción. No dejarla a medio hacer porque uno no sabe qué viene, sino entregársela al pueblo de Ciénaga de Oro como una de sus instancias que permitan que se pueda pasar de la educación superior de la educación secundaria a la educación superior tecnológica en el municipio de Ciénaga de Oro. El SENA no va a ser para cursillos de 2 meses, 4 meses. El SENA tampoco va a dar educación técnica de 1 año.
el SENA de Ciénaga de Oro, con irradiación sobre todos los colegios de los municipios, del municipio y de los municipios vecinos, va a dar educación tecnológica de 2 años que se puede ampliar si el estudiante quiere y sin mayor requisito a la terminación de la carrera de pregrado universitario. Así, señor director, que espero que aquí actuemos. No se me dieron más datos. Hubiera querido saber, tocayo, cuántos nuevos viejos y nuevas viejas recibieron bono pensional en el departamento de Córdoba. Lo invito a que dé ese dato aquí en esta tarima porque no nos lo entregaron. Señora ministra del Medio Ambiente, aquí cerca está La Mojana, que está en Córdoba, Ayapel, que está en Sucre, San Marcos y otros muchos municipios, que llega hasta Bolívar y que incluye Antioquia, parte del norte, nordeste antioqueño. La clase política tradicional de esa región nos ha dicho que tenemos que hacer muros, e incluso ha sido famoso el Caregato, donde contratistas, algunos del clan del Golfo, se llevan el dinero público cada vez que hay una desgracia. La Mojana es mitad tierra y mitad agua. Y la mentalidad terrateniente ha querido que el agua se esfume para ver cómo la tierra se llena de ganadería extensiva, y eso no es posible. Pero usted prometió que entonces se podía hacer una labor de reconstrucción de las corrientes hidroáulicas que existían antes, e incluso de los caños que habían hecho los indígenas para gestionar el agua en La Mojana, poder cultivar y al mismo tiempo no ser inundados. Me gustaría que aquí le dijera ante el pueblo de Córdoba en qué estado está hoy el proyecto, que es un megaproyecto de La Mojana, porque no recibí informe. Ministro de la Cultura, esta es una joya musical de Colombia. El pueblo de Ciénaga de Oro en sí mismo es un pueblo musical. De aquí han salido cantidades y cantidades de notas y canciones y bailes y porros y fandangos, y de personas que se han vuelto famosas cantando, nacidos aquí de este municipio. El departamento de Córdoba ni se diga. Aquí está el maestro Miguel. ¿Dónde está? Por ahí. Bueno, estaba acá. La banda 19 de marzo, que yo dije que no dijeran que es M19, sino 19 de marzo, que es de Laguneta, que es un corregimiento al sur de este municipio perteneciente a Ciénaga de Oro, donde dormí muchas noches. Aquí están mis primos que siempre me llevan ahí, pero vendieron sus propiedades y ya no puedo ir. Esa banda de música es la mejor banda de Colombia, aunque hay otras que dicen que son ellos. No tienen una casa aquí. Yo le pedí a usted que comprara la casa más bonita a precio de verdad para montar la primera escuela de porro y de música clásica a los niños y niñas de los colegios de Ciénaga de Oro y de más allá. Entonces le pediría que nos diera un informe sobre la compra de esa casa o sobre qué actividad se está realizando para que esta explosión musical popular pueda ser ahora construida a través de la teoría, de construir la teoría musical y hacer todavía más belleza musical y cultural en el departamento. Señora ministra de Agricultura, aquí en Montería se habló de la agroindustria, no solo cómo producir más comida, que ya se hace y mucho, pero se puede hacer más, sino cómo se procesa industrialmente esa producción campesina en manos
de los mismos productores campesinos que asociados en forma de cooperativas pueden pasar a un estadio de mayor progreso social y económico si son dueños de cooperativas agroindustriales. Se habló de la yuca. Creo que aquí en este municipio hay una enorme producción de yuca, que si se industrializa puede hacer más rica incluso a Ciénaga de Oro como pueblo, como sociedad y a sus productores. Y el Ministerio de Agricultura es propietaria de una empresa de yuca en asocio con X empresa por ahí. ¿Qué ha pasado con la cooperativa de productores yuqueros y yuqueras? Que los podamos volver propietarios de la empresa pública de yuca, de la cual el Ministerio de Agricultura es propietaria, poseedora, para ponerla al servicio de la gente que produce yuca en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Sucre y en diversos municipios del departamento. Me gustaría que usted pudiera contestar esa pregunta aquí también delante de la gente. Y no hago más preguntas porque aburro a la audiencia y al gabinete. Este primer mensaje es una valoración de lo hasta ahora hecho como gobierno en términos de salud, en términos de educación, en términos de reforma agraria, en términos de vías, en términos de medio ambiente, en términos de cultura. Se me olvidó hablar del deporte. Señor gobernador, usted me pidió, yo dije que sí, que fuera Córdoba, en asocio con Sucre, sede de los Juegos Nacionales, ¿cierto? Ya no me acuerdo el número, que eso va por número. Bueno, los Juegos Nacionales son una oportunidad, se ha usado así para volver, digamos, urbanísticamente más hermosa una ciudad. Aquí no sé si está la ministra del Deporte, porque los Juegos Nacionales en Córdoba y Sucre es porque por primera vez quizás una región que ha sido excluida, cuyos niveles de necesidades básicas insatisfechas siguen siendo altos, pueda tener la oportunidad de una gran inversión nacional en infraestructura deportiva y pueda ser conocida y pueda desarrollar más actividades. Entonces me gustaría que la ministra del Deporte nos dijera cómo va el plan conjuntamente con gobernadores y alcaldes de la región de Córdoba y Sucre para adelantar estos Juegos Nacionales de tal manera que se conviertan en el gran lanzador también del turismo y de la prosperidad del departamento conjuntamente. En Montería hay una pista aérea. En Corozal hay otra pista aérea, pero voy a fundar, ¿cómo se dice?, a inaugurar los servicios. Ya está en servicio la pista aérea de Tolú, de tal manera que tenemos un triángulo que va hasta el Golfo de Morrosquillo, que llega a Montería, que llega a Sincelejo, que podría ampliarse con Ayapel, que hay que mirar el proyecto, y usted podría relanzar el turismo en el departamento de Córdoba y de Sucre como una actividad adicional. El gobierno del cambio ha tenido un enorme éxito en el turismo. Este año que acaba de pasar logramos 6.700.000 visitantes extranjeros. Cuando recibimos el gobierno habían 3. Ha sido un crecimiento espectacular. El turismo trae dólares, obvio, de mi amigo Trump, dólares, pero no van a una empresa sola, como en el caso del Cerrejón, o aquí, Cerro Matoso, sino que van al dueño del restaurante, a la dueña del restaurante, a la dueña que pone un hotelito, a la que vende artesanías, al que trabaja en el hotelito. Se irriga en la sociedad. Es una riqueza más democrática que viene del exterior. Hemos logrado enormes récords de visitantes en Santa Marta,
en La Guajira, en Barranquilla, en Cartagena. ¿Qué pasa con Córdoba y Sucre? Entonces, ministro de Comercio, que usted tiene al frente esa actividad, a mí sí me gustaría saber cómo, teniendo la ciénaga de Ayapel, entre varias, teniendo el Golfo de Morrosquillo, que en mi opinión es muy personal, es más bonita que la bahía de Cartagena, teniendo las hermosuras alrededor de nuestro departamento de Córdoba, el avistamiento de aves, la posibilidad de navegar el río Sinú, y teniendo los montes de María del lado de Sucre, la posibilidad de la belleza del mar y de la tierra, no tengamos una explosión turística extranjera viniendo a este territorio, que no sean los traquetos de siempre, sino que sea realmente la gente que viene a ayudarnos con su dinero a enriquecer las familias del departamento. Así que creo, ministro, que lo hablado antes tiene que volverse realidad en el día de hoy. Vamos a dejar los anuncios, pero estas sí son promesas. El que se pueda instalar en el departamento de Córdoba una planta industrial de paneles solares que permita empezar a hablar en grande de un proceso de industrialización de Córdoba. La empresa va a empezar a trabajar, me va a costar a mí muchísimo, muchísimo en términos políticos y personales, pero la empresa que ya tiene este proyecto va a comenzar a trabajar la instalación de la planta industrial en los próximos 2 meses. Compañero aquí, Rojas, tiene que ayudarme en este riesgo que ya sabrán ustedes por qué es un riesgo. Y vamos a dejar por el lado del departamento de Sucre, cerca a Tolú, un puerto, allí una planta industrial, ministro de Comercio, de aluminio verde con los franceses, que quiero que se instale y se termine. Ojalá no nos estén hablando carreta, porque entre el aluminio verde y la instalación de paneles solares en masa en el departamento y su producción para el interior del país y para la exportación, podemos garantizar que la historia del departamento de Córdoba y de Sucre cambió definitiva y fundamentalmente con la presencia del gobierno del cambio y con el simple hecho de que un Petro, apellido cordobés, de esos que dicen café con leche, sí, pudiera ser presidente de la República de Colombia y ejercer esta función delante y bajo la vigilancia de ustedes. Gracias por haberme escuchado, hemos rendido un informe, terminaremos el último informe en el último año de gobierno. Gracias por su compañía. ¡Que viva Colombia, el país de la belleza! Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.